8 de la mañana, 53 minutos, y le damos comienzo a nuestra primera entrevista de esta mañana. El senador de Cabildo Abierto y líder de este partido, Guido Marini Ríos, presentó un proyecto de ley para reinstalar la ley de caducidad. Las reacciones a esta iniciativa han sido variadas y desde diferentes puntos de la sociedad. Lo recibimos hoy para hablar de este y también de otros temas. Bienvenido, senador. Buenos días a toda la teleaudiencia. Gracias por la invitación. Para comenzar, bueno, ¿cómo evalúa las repercusiones que ha tenido su iniciativa? Yo primero que nada corregiría un poco. El proyecto de ley no es para reinstalar a la ley de caducidad. El proyecto de ley es para respetar la Constitución por encima de todo en el ordenamiento jurídico nacional. Es, en cierta forma, para no seguir dependiendo de dictámenes de organismos internacionales ajenos a nuestro país que creemos nosotros que hay que cambiar sustancialmente. Entonces, nuestro proyecto, que tiene 7 artículos, el más importante no es el de la derogación de la ley 18.831, que eso implicaría restablecer la ley de caducidad, porque esa ley 18.831 lo que hizo más que interpretar fue derogar la ley de caducidad. Recordemos que la ley de caducidad es la única ley de nuestro ordenamiento jurídico, de nuestras 20.000 leyes aprobadas desde 1830, es la única ley que fue 2 veces ratificada por el cuerpo electoral y fue derogada en los hechos por esa ley interpretativa. Pero eso es uno de los 7 artículos de nuestro proyecto de ley. El más importante no es ese, el más importante es el que dice que lo que acá prima es la Constitución de la República. Nosotros entendemos que no podemos aceptar callados que una Corte Interamericana de Derechos Humanos o cualquier otro organismo dependiente de Naciones Unidas, de la OEA o de lo que sea, esté por encima de lo que los uruguayos, los 2 millones y pico de electores uruguayos, los 3 millones y medio de habitantes del país, se dan en actos eleccionarios. Entonces, ese es el quid de este proyecto de ley. Acabo de ver acá en una publicación que tengo a mi frente que todo lo que salió hoy, que todo lo que centra es en el restablecimiento de la ley de caducidad, de la ley de impunidad, de esto. No es eso el centro del tema. El centro del tema es qué es lo que en este país es más importante. La Constitución de la República o lo que dictaminan 7 magistrados en un país lejano, 7 personas extranjeras que capaz que nunca pisaron el Uruguay. Ese es el tema. Nosotros nos rebelamos a esa realidad de que una Corte Interamericana esté por encima de la Constitución que los uruguayos se han dado. Análisis de juristas, por ejemplo, Rizzo en estos días hacía la lectura de que Uruguay soberanamente decidió formar parte como una larga lista de países serios del mundo de organizaciones supranacionales, como por ejemplo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Soberanamente decide formar parte y someterse a decisiones que tome ese organismo. Y también Rizzo, escuché en una entrevista que se le hacía, separaba el mundo en categorías de países, ¿no? Los grandes, China, Estados Unidos, que deciden no, porque tienen una vida paralela, y otros países menores que, como son violadores contumaces de derechos humanos y otros tipos de derechos, no sé, en esa lista está Venezuela, en esa lista está Cuba, están algunos países árabes, no forman parte porque sería someterse permanentemente a una problemática, y después otros países que seriamente y soberanamente forman parte de esas instancias. Bueno, usted dijo media docena de veces la palabra soberanamente. Acá se trata de eso, de la soberanía. Yo, con todo respeto al doctor Rizzo, y aparte yo no soy abogado, pero yo entiendo que nosotros aceptamos en nuestro ordenamiento esos digamos, acuerdos internacionales con una fuerza de ley. No es como Argentina. Argentina lo incorpora a su Constitución por una reforma constitucional hecha en los años 90. Nosotros no. Esto es una ley. Acá se acepta lo determinado por tal corte por una ley. Esa ley no puede estar en contra de la Constitución de la República. Si esa ley tiene partes que contradice lo que dice la Constitución de la República, esa ley no puede tener el valor que se le da aquí. Yo creo que hay una interpretación,
desde un punto de vista. Esto, como muchas cosas en el tema del derecho, hay distintas lecturas. La lectura que nosotros le damos, y creo que muchísimos uruguayos le dan, que acá lo más importante es la Constitución de la República, que es lo que votan los uruguayos y que es lo que decide la forma de vivir de los uruguayos. Si hay algo de esos dictámenes internacionales que se quiere incorporar a nuestro derecho y va en contraposición de lo que dice la Constitución de la República, bueno, se deberá plebiscitar para incluirlo en la Constitución de la República. Si eso no se hizo, no puede ser que se lo tome con valor superior al que dice la Constitución de la República. Y de hecho, la incorporación de ese dictamen de una Corte Interamericana, vuelvo a repetir, una Corte que hoy, por ejemplo, tiene 7 magistrados, ninguno de los cuales probablemente pisó nunca el Uruguay, y se da el lujo de criticar una ley que acaba de aprobar el Parlamento uruguayo elegido por los uruguayos. Yo lo menos que puedo decir es que son unos atrevidos. Y se da el lujo ahora de sugerirle al Parlamento uruguayo que no vaya a aprobar este proyecto de ley que nosotros presentamos. Entonces yo digo, aceptar calladamente eso es aceptar que nuestra soberanía está limitada, que en realidad no somos los uruguayos los que mandamos, que en este país nos mandan desde afuera. Podrá ser un dato de la realidad, dirán algunos, nos mandan desde afuera, bueno, pero nosotros nos rebelamos contra esa realidad. Ese es el quid de este proyecto. Acá no se trata de que queremos restablecer la ley de caducidad, y nada, eso es una consecuencia. El quid de la cosa es qué es lo que está por encima en nuestro ordenamiento. ¿Es la Constitución de la República o es un fallo de una corte de extranjeros? Ahora, sin duda, senador, más allá de que, por supuesto, respeto profundamente que usted diga que el punto está puesto allí, el otro día cuando lo veíamos a usted en su alocución, usted sabía perfectamente que con la presentación de este proyecto se iba a desatar el debate y la polémica política que está, digamos, de alguna manera de telón de fondo de todo esto, que es algo que para los uruguayos, que como en mi caso yo tuve la edad de alguna manera, históricamente, transitar de nuestra democracia a la dictadura y asistir a los años que tuvimos de dictadura. Históricamente, obviamente, uno, por más que yo era un adolescente, recuerda muchas cosas. Eso hoy, en el 2020 en el Uruguay, no se ha zanjado. Esas heridas no se han zanjado. Su posición responde a la posición, seguramente muy válida, argumentos habrá, de mucha gente que entiende que durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio ha habido una revancha hacia los militares y que no ha sido justa para el otro lado. Entonces, respetando la posición que usted tenga de decirme, el quid de la cuestión acá está entre si respetamos o no la Constitución. Pero más que hablar de revancha contra los militares, yo hablaría que hay un atropello al ordenamiento jurídico del país. Ese es el problema. Acá hay un atropello al Estado de Derecho. Cuando acá se violan sistemáticamente principios cardinales del derecho, cuando acá se viola todo eso, se está violando el Estado de Derecho, violándolo como lo violó la dictadura cuando disolvió el Parlamento. Bueno, son distintos tipos de violaciones, pero es una violación a la Constitución de la República. Entonces, aquellos que, en definitiva, toda la vida defendimos la Constitución de la República, nosotros decimos, eso no lo podemos admitir. Acá se trata de eso. Vamos a seguir permitiendo que se siga atropellando el Estado de Derecho. Vamos a seguir permitiendo que se juzgue como se juzgó a Leonardo Vidal por un hecho ocurrido en democracia, donde actuó la justicia en su momento hace 48 años y que se lo pone preso ahora, 48 años después. Eso está bien, más allá de quién sea. Hoy es un uniformado, mañana puede ser usted, al que le aplican una ley que entra a regir dentro de 20 años por algo que usted hizo ahora. Eso es lo que no queremos permitir. Está bien, y ese permitir. Cuestionamiento que usted ha hecho de la justicia, que ha valido críticas y pronunciamientos de parte de los operadores, jueces y fiscales, ese cuestionamiento que usted hace, yo como ciudadano lo escucho y a mí me suena que usted está señalando a la justicia como tendenciosa, y tendenciosa para un lado político. ¿Usted me está diciendo que esto sucede porque hay un amparo legal para hacerlo o porque había directivas políticas para que jueces y fiscales, en una suerte como de caza de brujas, estuvieran detrás de militares que, según usted, son inocentes y terminan presos? Pero no solo vamos a no centrar solo en el tema militares ni uniformados. Yo le diría también
casos evidentes de corrupción política que han habido en los últimos años que se han archivado. Yo le diría también de un fiscal que perdió el pendrive cuando va a una audiencia donde podía condenar a jerarcas de la Intendencia de Montevideo en el caso de los casinos. Yo le podría decir muchas cosas que han ocurrido, muchas cosas que se han interpretado, que yo puedo pensar que hay un sesgo político. Lo puedo pensar. Tengo todo el derecho a pensar de que muchas cosas no se hacen desde el derecho, sino que se hacen desde lo político. ¿Está cuestionando entonces la independencia del No la Poder independencia, Judicial? no, actual Poder Judicial creo que hay que respetar en su independencia, es fundamental que esté fuerte, pero creo que como todas las instituciones está integrado por hombres y mujeres que cometen errores y a veces que se dejan arrastrar por sesgo político. Ese es mi razonamiento, así lo pienso, y bueno, y tengo todo el derecho a expresarlo aquí en el Senado y donde yo quiera. ¿Ese sesgo político lo vio también en su salida como comandante en jefe? Es decir, no voy a recordar todo el insuceso, el tema de si informó, no informó, la línea de tiempo. Primero que nada, yo no salí por el tema del Tribunal de Honores, yo salí por un escrito que hago criticando hechos de la justicia, hechos en que la justicia... Lo mismo que estamos hablando ahora. Lo mismo que estamos hablando ahora. Exacto. Hechos de la justicia en los cuales la justicia actuó con sesgo político. Yo fue lo que yo informé por escrito. Pero mi salida no es por un tema político. Yo creo que el presidente, los argumentos que él dio en su momento de que yo no podía como comandante del ejército criticar a la justicia, son válidos. O sea, yo ahí no le atribuyo nada político a mi salida del cargo que yo tenía. ¿La entiende correcta desde el punto de vista, digamos... Formal. Formal. Sí. Bien, sí, sí. Bien. Sí. Y eso que usted decía en aquel momento, ¿es lo mismo que está sosteniendo ahora? Es decir, aquellas críticas que usted realizaba, que su cargo no le permitía realizarlas, ¿son las mismas que está realizando ahora? Son. Porque yo siento están relacionadas. Ahora, yo le digo... Que va un paso más. O sea, usted... yo ahora voy un paso más porque ha ocurrido algo muy grave, que es ese procesamiento de Leonardo Vidal, que realmente es digamos, un golpe a todos aquellos que pensamos que el Estado de Derecho hay que respetarlo. Usted mira todas las situaciones de Leonardo Vidal, usted no puede entender cómo hoy está preso ese hombre. Y para nosotros eso es inaceptable y por eso es que nosotros, digamos, presentamos este proyecto, que lo medular no es la derogación de la 18831, que por otra parte fue declarada inconstitucional la ley. Lo medular no es restablecer una ley que fue 2 veces refrendada o apoyada por el cuerpo electoral. Lo medular es establecer que la Constitución está por encima de todo y aparte establece en 2 puntos... no sería necesario, pero por las dudas lo recalca, que la irretroactividad de la ley hay que respetarla y que los tiempos de prescripción hay que respetarlos. Son otro de los puntos de ese proyecto. Que eso es lo medular, no es restablecer una ley que podrá ser buena, mala, podrá haber sido declarada inconstitucional por una corte, constitucional por otra, todo, no importa. La fuerza de esa ley es que fue 2 veces refrendada por el cuerpo electoral, 2 veces, no una. La única en la historia del Uruguay. Esa es la fuerza que tiene esa ley, pero eso no es lo medular de este proyecto nuestro. Acá lo que se discute, ¿quién en realidad es qué es lo que rige nuestro derecho en el Uruguay? Es la Constitución de la República. Yo siempre creí que era así. Siempre creí que arriba de todo estaba la Constitución de la República. Pero parece que no, que arriba de todo hay una corte de extranjeros que puede decir no cumplan con lo que dice la Constitución de la República. Tenemos más derechos. En el momento en que se aprobó esta ley que ahora nosotros queremos derogar, todo el espectro político de oposición de aquel momento, que coincide que es el de oficialismo hoy, todo el espectro político la condenó a esa ley por inconstitucional, por pasarse por arriba los 2 plebiscitos, o sea, un referéndum y un plebiscito, la condenó todo el espectro político. El presidente de la República actual, el ministro de Trabajo actual, legisladores colorados actuales, es decir, de todos los partidos unánimemente condenaron esa ley. Y yo pregunto, ¿qué cambió de 2011 a 2020? ¿Qué cambió? No cambió absolutamente nada. Y han ido sucesivamente inocentes presos, han ido en un atropello al Estado del Derecho, que es lo que queremos cortar de una vez por todas. ¿Qué inconstitucionalidades advierte usted en fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Cuando en aras de respetar ese fallo se entiende
que se puede, digamos, juzgar a personas por delitos cometidos antes de la vigencia del Estatuto de Roma, por ejemplo, que es el que establece el delito de lesa humanidad. El Estatuto de Roma establece claramente en su artículo 24 que se aplicará de aquí para adelante a los que cometen los delitos del momento de vigencia para adelante, y entra en vigencia en el año 2006. Sin embargo, se juzga retroactivamente, en base al fallo de la Corte Interamericana. Los tiempos de prescripción que no se respetan, todos esos elementos que son el no juzgar dos veces a una persona por la misma causa, que el caso de Leonardo Vidal es clarísimo, fue juzgado en el 72 y ahora juzgado en el 2020 por la misma causa. Es decir, ese tipo de principios del derecho que recoge nuestra Constitución son violados por quienes se someten mansamente a un fallo de esta naturaleza, de esta Corte Interamericana. Le hago una consulta. El otro día estaba haciendo un ejercicio de memoria. Yo siempre bromeo aquí en el programa que nunca termino de saber si la memoria que tengo para algunas cosas es una virtud o termina siendo un defecto. La ley interpretativa que Cabildo Abierto pretende derogar fue una ley interpretativa que tuvo, como usted bien lo acaba de decir, las críticas de todos quienes hoy forman parte del oficialismo. Con lo que, obviamente, senador, usted sabe, va a colocar en una posición relativamente incómoda a sus socios de la coalición que van a tener que discutir este tema con el background, con la historia de lo que hicieron. Pero yo voy a ir un paso más adelante y ahí viene la pregunta. También hubo diferencias dentro del oficialismo de aquel entonces, porque esa ley interpretativa tenía las críticas de Gonzalo Mujica, que luego terminó votando por disciplina partidaria, pero tuvo, y muchos recordarán este caso por el nombre que voy a dar, a un diputado, Víctor Semproni, que se decía en aquel momento, esto solamente son versiones periodísticas, que en realidad estaba siguiendo la línea del entonces presidente José Mujica. Yo podría pensar que Mujica se la puede llevar, esta, de derogar la ley interpretativa. ¿Buscaría un diálogo con Mujica para ver cuál es la posición de él con respecto a esto? Mujica en ese momento era el presidente de la República e hizo declaraciones contra esa ley interpretativa. El senador Fernández Huidobro votó también, igual que Semproni, por disciplina partidaria. Semproni no votó. No, Semproni no votó. El que votó por disciplina partidaria en aquel momento fue Gonzalo Mujica. Y Fernández Huidobro. Fernández Huidobro votó y renunció al Senado. Y hizo un discurso que dice, no nos podemos pasar, como él decía, por las partes, no podemos pasar por las partes dos dictámenes del cuerpo electoral, dos dictámenes del pueblo uruguayo. Vamos a pagar caro esto. Lo dijo Fernández Huidobro, como lo dijeron todos los políticos de la oposición de ese momento. Es decir, que... ¿Buscaría un diálogo, un acercamiento para ver si sigue manteniendo esa posición en aquel entonces presidente Mujica? Sería, le diría que casi hasta insólitamente histórico, porque a uno le parecería ser que no tienen puntos de contacto su posición y sin embargo, mire, históricamente la tiene. Si hay algo que tiene Mujica es sentido común y estoy convencido que Mujica, no digo que políticamente pueda apoyar un proyecto de esto, pero sí que puede entender perfectamente la filosofía de este proyecto. Estoy convencido que Mujica lo entiende. Bien. ¿Cómo ve las reacciones que ha tenido dentro de la coalición multicolor? También se ha hecho el análisis de que esto de alguna manera está fuera de tiempo y que no recoge la adhesión del presidente y que no recoge la adhesión de otros legisladores. El fuera de tiempo, el no es oportuno, no es el momento. Lo he escuchado 1000 veces. ¿Cuándo es el momento? ¿Cuándo es oportuno? Después viene, ahora dentro de pocas semanas, viene todo el debate de la ley de presupuesto. Después va a venir el debate... El tema de los fueros. El tema de los fueros, el tema de la seguridad social. Es decir, ¿cuándo va a ser el momento? ¿Cuándo va a ser oportuno? En este momento en el cual estamos en una actividad parlamentaria relativamente normal, pensamos que era el momento. Ahora, en cuanto a la reacción dentro de la coalición,
En estos momentos hay un periodo de estudio, este proyecto va a pasar a la Comisión de Constitución y Legislación, va a pasar ahí se va a estudiar. Yo honestamente creo que se va a estudiar con seriedad, porque tiene varias partes de este proyecto que creo que muchísima gente coincide con eso. Podrá tener algún cambio, por supuesto. En las comisiones muchas veces se cambian las redacciones de la ley, se podrá mejorar la técnica legislativa, se podrán hacer muchas cosas, pero yo creo que esta ley, en definitiva, es necesaria para recuperar nuestro Estado de Derecho como nosotros lo planteamos. Senador, tenemos que ir cerrando, pero para que quede claro por lo que uno ha escuchado y porque de alguna manera se lo coloca a usted como, a ver, la piedra en el zapato que puede tener la coalición. ¿Usted condiciona su permanencia o no en la coalición y en ese compromiso de país a que los socios de la coalición aporten su voto a este proyecto de ley de Cabildo Abierto? La misma pregunta me hicieron cuando pedimos la remoción del fiscal de Corte. Nosotros no condicionamos, nosotros hacemos un planteo porque estamos convencidos de que ese es el camino que hay que recorrer. Cabildo Abierto va a hacer los planteos como lo ha hecho hasta ahora, lo hemos hecho en distintos casos, en el caso UPM, todo sin esperar que se nos apoye desde la coalición, pero sí diciendo eso es lo que nosotros pensamos, creemos que esto es lo mejor para el país, tratar de lograr los apoyos, por supuesto, pero si no se logran los apoyos no condicionamos nuestra permanencia en la coalición a eso. Creemos que la coalición hoy en el gobierno tiene que tener la solidez necesaria para sacar las políticas más importantes que lleven solución a la gente. No podemos, bajo ningún concepto, ponerle condiciones al resto de la coalición para continuar o no continuar. Nosotros vamos a seguir firmes en la coalición, pero siempre diciendo y marcando nuestra posición. Cabildo Abierto tiene su posición, lo ha dicho en la campaña, lo dice ahora y lo va a seguir diciendo en el futuro. No puede concretar esos objetivos que se plantean. Bueno, en algunas cosas se tendrán apoyos para algunos proyectos, los hemos tenido por algunos planteos que hemos hecho en ocasión de la ley de urgente consideración, seguramente los vamos a tener. Tenemos muchas propuestas, sobre todo por el lado económico, ahora en la ley de presupuesto, para la recuperación de puestos de trabajo, para el estímulo de la agroindustria. Tenemos muchas propuestas que vamos a plantear ahora en la ley de presupuesto y estoy seguro que en muchas de ellas vamos a lograr la mayoría para que se pueda transformar en ley. Es decir, que en algunas tendremos el apoyo de la coalición, en otros no lo tenemos, pero nosotros vamos a seguir dándole a la coalición la fuerza necesaria para que se llegue a soluciones, que es lo que la gente reclama. Senador, parece ser, según las versiones que están circulando en las últimas horas, que no va a prosperar la bajada de fueros. Ese es otro tema del cual he hablado hasta el cansancio y bueno, quiero no hablar más de ese tema y dejarlo planteado para el día de la sesión del Senado. Por ahora no hablo más del tema del fuero. La última pregunta, ¿qué opinión le merece esta decisión que favorece al Estado uruguayo por la demanda que Aratiri le hizo? Creo que es una muy buena noticia, la verdad que me alegré mucho cuando me enteré. La verdad que... Es de un organismo internacional, ¿no? La decisión. Y cabe felicitar a quienes han defendido al Estado uruguayo en ese caso. La verdad que para mí es una muy buena noticia. Senador, muchas gracias por estos minutos una vez más aquí en la mañana de Arriba Gente. Gracias a ustedes por la invitación. Hemos estado dialogando una vez más con el senador Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, aquí en Arriba Gente.